Abogados de Reddit. ¿En qué momento al trabajar para un acusado se dieron cuenta de mi cliente es un monstruo? Historia 1. Soy penalista de oficio. Me asignaron a Damián, acusado de agresión a su pareja. Él llegó impecable, educado, con esa voz de yo jamás. El expediente parecía el típico caso de palabra contra palabra, hasta que revisé el teléfono incautado. Había notas de voz guardadas en una carpeta llamada pruebas, pero no eran para defenderse. Eran tutoriales caseros. Él practicaba cómo sonar arrepentido, cómo llorar sin sollozar, cómo repetir frases exactas para que la declaración pareciera espontánea. El golpe real fue un audio donde se escuchaba a ella rogando que parara, y encima, la risa bajita de él, como si estuviera viendo una comedia. En la entrevista le pregunté si sabía que ese audio existía. Me sostuvo la mirada y me dijo, no la estaba golpeando, la estaba entrenando. Ahí se me congeló el estómago. No era un arrebato, no era una discusión, era un proyecto. En la audiencia pidió hablar. Me miró buscando complicidad y dijo, yo la amaba demasiado, por eso se asustó. Ese día entendí lo que pesa la palabra monstruo, alguien que convierte a una persona en un experimento y luego pretende que el mundo lo aplauda por tener autocontrol. Historia 2. Llevo temas civiles, pero a veces me tocan casos mixtos cuando hay medidas de protección. Una madre denunció a su ex por conductas raras con el hijo. Él era carismático, profesor de música, voluntario en una ONG. Yo entré para asesorarlo por una demanda de custodia, y todo parecía una guerra sucia de divorcio, hasta que pedí el historial de comunicaciones para demostrar hostigamiento de ella. Entre correos, encontré un documento adjunto sin título. Era una tabla, filas con fechas, columnas con reacción, llanto, obediencia, castigo aplicado, duración del castigo, resultado, como si el niño fuera un perro. Pensé que era un malentendido. Le pregunté, contacto, ¿qué era eso? Sonrió y dijo, es un registro. Los terapeutas adoran datos. Luego, como quien confiesa que colecciona estampillas, agregó, ¿sabe lo que funciona mejor? Dejarlo sin agua 10 minutos. No se muere, aprende. Yo me quedé muda, literalmente. Y él, orgulloso, remató. La madre exagera. Si yo quisiera hacerle daño, lo haría de verdad. Ese día dejé el caso. No por miedo a perderlo, sino porque entendí que estaba frente a alguien que medía el sufrimiento como si fuera una variable, y que se creía moralmente superior por no pasarse. Historia 3. Defendí a un hombre acusado de estafa a ancianos. Pensé, otro listo que falsificó firmas. Lo vi y me pareció más bien torpe. Hablaba rápido, evitaba detalles. No era el típico villano. La revelación llegó cuando pedí acceso a los contratos originales. En uno, la huella digital del anciano era una mancha, como si hubiera presionado una esponja. En otro, la firma estaba temblorosa, pero idéntica a 10 más. Insistí en verlo con calma y llamé a un perito. Me dijo, esto no es copia. Esto es guiado. Alguien había sostenido la mano del anciano. Cuando confronté a mi cliente, me contó la escena sin emoción. Sí, les tomaba la mano. Si no, tardaban horas. Se cansan rápido. Le dije, eso es coacción. Él respondió, coacción es gritarles. Yo les hablaba bonito. Les decía que era para su bien. Y ahí me cayó el golpe final. En una carpeta de su laptop había audios titulados Calmante 1, Calmante 2, Calmante 3. Eran grabaciones de su propia voz, pausada, cálida, repitiendo frases para hipnotizar la confianza. Respire conmigo. Firme aquí. Yo lo cuido. No era un estafador improvisado. Era un domesticador de personas frágiles. Un depredador que usaba ternura como herramienta. Historia 4. A mí me contrataron por un incendio accidental en un local. Mi cliente era dueño de un pequeño restaurante. Aseguraba que fue un cortocircuito. La aseguradora sospechaba fraude, nada más. La primera vez que lo vi, lloró. Perdí todo, doctora. Yo creí en él. Hasta que llegó el informe de bomberos. El fuego inició en 2 puntos distintos. Eso es raro, pero defendible. Luego pedí las cámaras del callejón para ver si alguien entró. No había nadie. Pero sí se veía a mi cliente, horas antes, sacando bolsas negras. Muchas. ¿Como si limpiara? Le pregunté qué había en esas bolsas. Bajó la voz. Carne echada a perder. Dije, ¿por qué a esa hora? Él se encogió de hombros. No quería que el personal la viera. La duda me comió. Pedí el inventario previo, las compras, las devoluciones. No cuadraba. Y entonces llegó el detalle que me hizo sentir que el aire se iba. Entre las fotos periciales, había un rincón de la cocina con marcas, como arañazos en la pared, a la altura de una persona agachada.
Lo enfrenté con firmeza. ¿Había alguien encerrado aquí? Él me miró como si yo fuera lenta. No encerrado. Guardado. Me explicó, sin pudor, que algunos empleados sin papeles dormían ahí para que no faltaran, y que si uno intentaba irse, se hablaba con él. Yo entendí que el incendio no era un fraude. Era una limpieza, una forma de borrar un sistema entero de explotación. Nunca había sentido tanta náusea en una oficina. Historia 5. Trabajé para un acusado de homicidio. El caso era mediático, y yo pensaba que mi trabajo sería filtrar pruebas mal obtenidas, pelear cadena de custodia, lo típico. Él insistía en su inocencia. Decía que la policía lo había elegido por su aspecto. El primer mes, todo era normal. Hasta que recibí una carta suya desde prisión pidiéndome un favor pequeño. Quería que yo entregara un mensaje a la familia de la víctima para cerrar el ciclo. Yo me negué, por ética y por seguridad. Él no se molestó. Solo respondió con otra carta. Entonces hágalo por mí. Lea el anexo. El anexo era una lista de nombres, direcciones y horarios. Incluía a jurados potenciales, periodistas, incluso a mi asistente legal. Al lado de cada nombre había una nota. Presionable, tiene deudas, parece infiel, miedo a escándalo. Mi sangre se heló. Era un mapa para manipular gente. Lo llamé furiosa, y él, calmado, me dijo, «Usted defiende con leyes. Yo defiendo con realidad. No sea ingenua». Le pregunté cómo había conseguido esa información desde prisión. Se rió y dijo, «¿Usted cree que una celda es silencio?». Ese día lo vi por fin. No un acusado desesperado, sino un hombre que trataba el mundo como un tablero. Y yo, su abogada, era solo otra pieza que intentaba mover sin pedir permiso. Historia 6. Soy abogada de familia, pero un día me tocó apoyar a un colega penal con un cliente complicado por un tema de medidas cautelares y bienes. El tipo estaba acusado de secuestro breve, retener a su ex solo para hablar. Él insistía en que era un malentendido romántico. Traje, sonrisa ensayada, lágrimas perfectas. El expediente tenía algo raro. La víctima había cambiado de número 3 veces en 2 meses. Pedí el volcado de su GPS para probar que él no la seguía. Y ahí apareció el horror. No era que la seguía, era que la esperaba. Sus rutas no eran persecución, eran emboscadas. Paraba siempre a 2 calles, apagaba el móvil, caminaba. Cuando lo encaré se ofendió. No la estoy acosando. Estoy protegiendo la conversación. Luego me mostró orgulloso una libreta con horarios. Cuándo ella salía, cuándo lloraba según sus redes, cuándo visitaba a la madre. Había anotaciones tipo, si va con amigas, aplicar culpa. Si va sola, contacto físico. Si grita, frase calmante. Me quedé sin voz. Eso no era amor. Era un manual de control. Lo peor fue cuando dijo con total naturalidad, «Doctora, usted entenderá. A algunas mujeres hay que guiarlas». Ese día entendí que la violencia no siempre llega con puños. A veces llega con planificación, paciencia y una sonrisa que pide permiso para destruirte. Historia 7. Defendí a un hombre acusado de robo a una farmacia. Caso pequeño, supuestamente. Él decía que era adicto, que necesitaba medicinas, que la vida lo había golpeado. Yo estaba lista para negociar una salida alternativa, tratamiento, lo que fuera. En la carpeta del caso había un detalle. El robo fue a las 3:17 de la tarde. Ma'am, y la alarma no sonó. Empleado cómplice, pensé. Pedí las cámaras internas. El video mostraba algo peor. Él no entró corriendo ni nervioso. Entró despacio, saludó al guardia, le ofreció café. Hablaron 5 minutos. Luego el guardia se desplomó. La policía decía posible ataque al corazón. Pero en el encuadre se veía su mano. Había vertido algo en el vaso. Fui a la entrevista con mi cliente, temblando. Le dije, «¿Qué le pusiste?». Él se encogió de hombros. «Nada grave. Solo para dormirlo», le respondí. «Eso es envenenamiento». Y ahí, con una calma helada, soltó, «Doctora, si yo quisiera matarlo, lo haría sin cámaras». Luego añadió, casi divertido, «Ni siquiera me robé lo caro. Me llevé lo que necesitaba para la próxima vez». No era un adicto desesperado. Era alguien probando métodos. Un depredador practicando con una víctima barata. Historia 8. Soy defensora pública. Me asignaron a una mujer acusada de maltrato infantil. Llegó destrozada, diciendo que el sistema quería quitarle a sus hijos porque era pobre. Lo he visto 1000 veces, así que fui con empatía. La primera grieta apareció en el informe médico del niño. No eran golpes. Eran quemaduras pequeñas, redondas, repetidas, todas del mismo tamaño. Como tapas, como metal caliente. Ella decía que era la estufa, pero había un patrón demasiado exacto. Pedí fotos de la casa. En la mesa
Al lado de un encendedor, había una colección de monedas antiguas, pesadas, de bronce. Le pregunté por qué las tenía. Sonrió con orgullo. Son para enseñar, no entendí. Y ella explicó, tranquila. Las caliento y se las pongo un segundo. Así saben que cada mentira deja marca. Me quedé helada. Dije, eso es tortura. Ella frunció el ceño como si yo fuera dramática. Tortura es pegarles sin razón. Yo soy justa. Ellos entienden. Lo peor fue cuando añadió, si se portan bien, se las muestro y ya. Solo el sonido del metal en la sartén los calma. Esa frase me persigue. No era un error de crianza. Era sadismo convertido en disciplina, con ritual incluido. Historia 9. Representé a un empresario en un caso de corrupción menor. Sobornos para licencias. Nada bonito pero común. Mi objetivo era limitar daños y negociar. Él era encantador. Siempre ofreciendo café, hablando de su familia. Un día, revisando correos internos para preparar la defensa, encontré un hilo que no tenía que ver con licencias. Asunto. Proyecto guardería. Pensé que sería filantropía. Abrí. Eran planos de un edificio con cámaras en cada sala. Pero no por seguridad, ángulos específicos a nivel de suelo, detrás de estanterías, en espejos. Había comentarios tipo, mejorar visibilidad de zona de cambio y asegurar acceso a almacenamiento sin testigos. Sentí que me ardían las manos. Busqué más. Otro adjunto. Listas de personal con notas. Vulnerable, necesita dinero, sin familia aquí. Cuando lo enfrenté, él no se alteró. Solo dijo, doctora, usted ve crimen donde hay estrategia. Es un negocio de confianza. Le pregunté qué significaban esas cámaras. Me respondió, control de calidad. Yo insistí, ¿calidad de qué? Se rió, de silencio. Dejé el caso ese mismo día y denuncié lo que pude. A veces el monstruo no grita. A veces firma documentos y llama proyecto a su oscuridad. Historia 10. Defendí a un joven acusado de agresión en una fiesta. Todo el mundo decía que fue una pelea. Él aseguraba que solo se defendió. Había alcohol, testigos contradictorios, típico caos. Lo que cambió todo fue una simple solicitud. Pedí el contenido de su nube para encontrar videos que lo exculparan. Y sí, había videos, pero no de defensa. Tenía una carpeta titulada Reacciones. Eran clips de gente asustada. Amigos mareados, chicas llorando, alguien vomitando. Todo grabado en primer plano. En varios, se escuchaba su risa detrás de la cámara, como un niño con juguete nuevo. Pensé, es un inmaduro, hasta que vi un documento de texto, frases para confundir, cómo hacer que duden. Si niegan, repetir. ¿Estás segura? Si gritan, grabar primero, luego ayudar. Eso no era inmadurez. Era entrenamiento. En la reunión le dije, esto te hunde. Él no se asustó. Me miró curioso. ¿De verdad a usted le importa? Pensé que los abogados solo ganan. Le respondí que mi trabajo es defender derechos, no fabricar mentiras. Él sonrió, como quien descubre un truco social. Entonces usted es diferente. Los demás disfrutan más. Ahí se me apagó algo por dentro. No era un chico que se metió en problemas. Era alguien que coleccionaba sufrimiento como entretenimiento y quería ver cuánto podía salirse con la suya. Historia once. Fui defensor de oficio en un caso de lesiones leves durante una detención. Mi cliente era un tipo callado, casi tímido. La policía decía que se resistió y golpeó a un agente. Él repetía, no hice nada. ¿Hasta ahí? ¿Normal? Pedí el video de la cámara corporal del agente para tumbar el informe. Y lo tumbaba, solo que de la peor manera. En el video mi cliente no atacaba. Se dejaba esposar. El agente lo insultaba, lo empujaba, y de pronto se corta la grabación. Cuando exigí el archivo completo, el agente alegó fallo técnico. Pero otro policía había grabado con su móvil por diversión. Ese segundo video mostraba a mi cliente sonriendo de una forma rarísima mientras lo golpeaban. No gritaba, no suplicaba. Solo miraba a la gente como si lo estuviera estudiando. En la celda le dije, eso te ayuda. Te estaban abusando. Él respondió, sí. Los dejé. ¿Por qué? Porque así sé quiénes son. Y ahora sé dónde viven. Se me heló la espalda. No era una víctima buscando justicia. Era alguien recopilando enemigos. Días después, en su expediente aparecieron datos personales de la gente filtrados en un foro. No pude probar que fue él, pero en la siguiente visita me dijo, ¿ve? Ellos juegan con poder. Yo también. Ahí entendí. A veces el monstruo no es el que golpea, sino el que espera su turno con una paciencia enfermiza. Historia 12. Una compañera me pidió ayuda con un caso de delitos informáticos. Su cliente, acusado de extorsión con fotos íntimas. Él juraba que solo compartió un enlace, que alguien más lo hizo. Yo entré para revisar evidencia técnica
y plantear dudas razonables. La policía había decomisado su computadora. El informe forense mencionaba scripts automatizados. Eso podía significar 1000 cosas. Cuando pedí verlos, descubrí un sistema completo: plantillas de mensajes, temporizadores y un archivo llamado Manual de Presión. No era solo chantaje, era un embudo. Primero mandaba un mensaje amable, luego uno de preocupación. Me gustaría ayudarte a cuidar tu reputación. Después una amenaza suave. No quiero que tus padres vean esto. Y al final un contador. Te quedan 2 horas. Lo peor fue una sección titulada Si la víctima se quiebra. Instrucciones para obtener más material, para aislarla de amigos, para hacer que sienta culpa por haber confiado. Cuando lo confrontamos, él se defendió como si fuera marketing. Es automatización. No puedo escribir a mano a todas. Mi compañera dijo, ¿a todas quiénes? Él respondió orgulloso, a las que lloran mejor. Son las que pagan más rápido. Yo sentí náuseas. No era un chico asustado. Era una fábrica de terror emocional. Y lo llamaba automatización, con la misma frialdad con la que alguien optimiza ventas. Historia 13. Defendía a una mujer acusada de atropello con fuga. Los medios la pintaban como rica e irresponsable. Ella lloraba y decía que no vio nada, que estaba en shock. Yo quería creerle. Pedí peritaje del coche y el registro de llamadas para probar que no iba distraída. En los datos apareció algo extraño. Justo después del impacto, hizo una llamada de 43 segundos a un número guardado como mecánico. Eso podía ser inocente. Pero pedí el audio de la llamada. La otra parte lo grabó. En el archivo se escuchaba su voz sin llanto, sin temblor. Lo toqué. Dime qué hago. El hombre respondió. ¿Hay sangre? Ella. Un poco. Él. Entonces no frenes. Ve a la calle de siempre. Te cambio la placa. Yo la enfrenté. Ella me miró cansada y dijo, doctora, si me detengo, mi vida se arruina. Le dije, alguien puede estar muriendo. Y ahí soltó la frase que me rompió. La gente se muere todos los días. Yo solo elegí no ser la que paga por eso. En ese momento vi el monstruo. No una persona en pánico, sino una persona que valoró su comodidad por encima de una vida en 30 segundos. Y lo dijo como si hablara del clima. Historia 14. Soy abogado laboral, pero me llamaron para un caso penal porque el acusado era dueño de una empresa y había que ordenar papeles. Se trataba de un accidente en una obra. Un trabajador cayó y murió. La familia denunciaba negligencia. El dueño decía que era fatalidad. Revisé registros de seguridad, capacitaciones, cascos, arneses. Todo en regla, demasiado en regla. Fechas perfectas, firmas idénticas, fotos de entregas con los mismos ángulos. Era un escenario armado. Pedí entrevistas con supervisores. Uno, nervioso, me dijo fuera de acta. Nos obligaba a firmar hojas en blanco. Cuando encaré al dueño, no negó nada. Sonrió como si yo fuera ingenuo. Doctor, esto es construcción. Si sigo cada norma, quiebro. Le dije. ¿Murió alguien? Él respondió. Murió un reemplazable. Lo siento si suena feo, pero así funciona. Luego me mostró una hoja de cálculo con costos. Arnés por persona versus posibles multas versus probabilidad de accidente. Había calculado que era más barato pagar indemnizaciones ocasionales que equipar a todos. Ahí se me revolvió el estómago. Había puesto la vida humana en una fórmula y lo defendía con lógica de negocio. No era negligencia. Era una decisión fría repetida hasta que alguien cayó. Historia 15. Defendía a un hombre acusado de violencia contra su madre anciana. Él decía que ella se caía sola, que tenía demencia. Los vecinos habían oído gritos. Yo pensé que era un hijo agotado por cuidar. La trabajadora social había hecho visitas, y en sus notas decía, casa limpia, hijo atento. Pero algo me llamó la atención. La madre siempre respondía mirando al suelo, como si estuviera leyendo. Pedí una visita con intérprete geriátrico, alguien especializado en comunicación con personas vulnerables. En la segunda visita, el experto me susurró, ella no está leyendo. Está siguiendo instrucciones. Miré mejor. Había pequeños post-its pegados en la mesa, casi invisibles. No hables, sonríe, di que te caíste, di que lo amas. Se me heló todo. Cuando el hijo se dio cuenta de que yo los había visto, no se alteró. Solo dijo, es por su bien. Si habla, la confunden y se la llevan. Le respondí, ¿la controlas? Él sonrió tranquilo. Claro, si no la controlo yo, la controla el Estado. Lo más terrible fue que, al irme, la madre levantó la vista un segundo y susurró, no me crea, pero no me dejes sola. Ese susurro fue el momento exacto en que supe que el monstruo estaba sentado a mi lado, fingiendo ser cuidador ejemplar. Historia 16.
Defendía a un médico en un caso de negligencia, porque un paciente murió tras una cirugía menor. Él decía que era una reacción rara y que la familia buscaba dinero. Su reputación era impecable. Congresos, fotos con colegas, premios. Cuando pedí el historial completo, noté algo extraño. Faltaban hojas de enfermería de 2 horas exactas. Error administrativo, dijeron. Pedí los registros digitales del monitor. Ahí aparecía una caída brusca de oxígeno, y luego un periodo sin datos, como si hubieran desconectado el equipo. En la reunión, el médico se mostró ofendido. ¿Insinúa manipulación? Yo no insinué, pregunté directo. Y él, en vez de enfadarse, se relajó. Doctor, usted es listo. Esto es como limpiar un texto. Quita el párrafo feo y la historia cambia. Me quedé helado. No era miedo, era orgullo. Luego añadió, la gente no entiende riesgos. Si les muestras todo, te destruyen. Hay que proteger la confianza. Cuando le dije que un hombre había muerto, respondió, iba a morir de algo. Solo pasó en mi turno. Ese día supe que no estaba defendiendo un error humano, sino a alguien que veía a los pacientes como estadística y al expediente como un guión editable. El monstruo no gritaba, daba conferencias. Historia 17. Como abogada penal, acepté defender a un hombre acusado de pertenecer a una secta y coacción psicológica. Él decía que era un grupo de meditación y que el Estado perseguía la libertad espiritual. Todo sonaba a exageración, hasta que revisé el material incautado. Había cuadernos con rituales, sí, pero también listas de miembros con notas, padre enfermo, culpa religiosa, miedo al abandono. Al lado, instrucciones. Activar cuando dude. Recordar deuda. Aislar en retiro. En la entrevista le pregunté si esas notas eran suyas. Me respondió con una calma que me asustó. Claro. Para ayudar hay que conocer el punto débil, le dije. Eso es manipulación. Él sonrió. Manipulación es venderles un coche. Yo los salvo. Luego confesó algo peor, como quien comenta una receta. Si alguien quiere irse, no lo retenemos. Le mostramos quién sería sin nosotros. Y vuelven solos. Yo insistí. ¿Cómo? ¿Con vergüenza? Con miedo. Con la verdad que necesitan escuchar. Más tarde, un exmiembro testificó que los hacían grabar confesiones íntimas para sanar. Las usaban como cadena. Cuando entendí eso, sentí la piel arder. El monstruo no era un fanático, era un ingeniero emocional con lenguaje de iluminación. Historia 18. Me contrataron para defender a un policía acusado de plantar pruebas. Él decía que era un ataque político. Yo he visto agentes honestos arruinados, así que entré con cautela. Pedí todos los videos. Patrulla, bodycam, cámaras de calle. En una toma, antes del arresto, el policía se inclina hacia el maletero y mete la mano en un compartimento. Nada raro, excepto que lo hace con guantes ya puestos, como si supiera que lo grababan. Después, en el informe, aparece hallazgo espontáneo, de una bolsa con drogas. El acusado decía que no era suya. Lo que me rompió fue un audio recuperado de un chat interno entre policías. El agente escribió, hoy toca limpiar la zona. A este lo hago cantar. Y otro respondió, ponle la bolsita, el juez ni mira. En la entrevista le pregunté si era su chat. Se encogió de hombros. Entre nosotros hablamos así. Es humor. ¿Humor plantar evidencia? Doctora, la calle no es un aula. Si espero a que cometan el crimen perfecto, perdemos. Y luego, con una sonrisa pequeña. Además, siempre elijo a los que nadie va a defender. Ahí lo vi. No era un hombre duro haciendo su trabajo. Era alguien disfrutando la impunidad y escogiendo víctimas por su falta de valor social. Un monstruo con placa y sentido de misión. Historia 19. Defendía a una mujer acusada de estafa por falsas colectas solidarias. Ella lloraba y decía que realmente ayudaba, que era para niños enfermos. Tenía miles de seguidores. Yo pensé, influencer torpe, mala contabilidad. Pedí a la fiscalía la lista de víctimas. Eran decenas de donantes pequeños. Y una familia que había entregado casi todos sus ahorros porque su hija tenía una enfermedad rara. Quise ver los mensajes entre mi clienta y esa familia para buscar malentendidos. Los mensajes eran un guión calculado. Primero empatía. Yo también lloré por ti. Luego urgencia. Si no pagamos hoy, pierde su cupo. Después aislamiento. No confíes en médicos, confía en mí. Y al final culpa. Si no donas, ¿cómo duermes? Cuando le dije que esto era extorsión emocional, se molestó. Yo les doy esperanza. ¿Sabes cuánto vale eso? Pero era mentira. Ella sonrió, fría. La esperanza siempre es mentira hasta que se cumple. Lo peor fue descubrir un archivo con fotos de niños ajenos, robadas de hospitales, con etiquetas, buena para campaña, cara triste vende. No usar más de 3 días. No estaba recaudando.
Estaba vendiendo dolor como producto y escogiendo el dolor más rentable. Historia 20. Me tocó defender a un hombre acusado de tráfico de personas, pero el expediente lo presentaba como facilitación de empleo irregular. Él decía que solo conectaba trabajadores con granjas, que la policía exageraba. Yo pensé, caso administrativo convertido en penal. Pedí entrevistas con los trabajadores para demostrar que era voluntario. La primera entrevista fue extraña. Todos respondían mirando a mi cliente antes de hablar, como si esperaran permiso. Él sonreía y asentía cuando debían decir, todo bien. Una mujer, al salir, me pasó un papel doblado en la mano. Solo decía, no tenemos pasaportes. No podemos irnos. Esa noche revisé el contrato que supuestamente firmaban. Tenía una cláusula absurda. El empleador podrá retener documentos por seguridad. Y otra peor, las deudas de transporte se descontarán hasta saldar. Deudas infladas, eternas. Cuando confronté a mi cliente, no lo negó. Me explicó, como un empresario explicando logística, si les devuelvo los pasaportes, se van. Yo invertí en traerlos, le dije. Son personas. Él respondió, son mano de obra. Personas son mis hijos. Y añadió con total serenidad, ¿sabe lo mejor? Ni siquiera tengo que golpearlos. Les quito la salida y se rompen solos. En ese instante sentí que estaba frente a un monstruo moderno. No necesita cadenas visibles, solo contratos, deudas y una puerta cerrada. Historia 21. Me tocó un caso de jurado en un juicio grande, de esos donde todos te miran como si fueras parte del espectáculo. Mi cliente estaba acusado de homicidio, pero la fiscalía no tenía la bala mágica. Yo pensaba que la batalla sería técnica, hasta que él me pidió hablar a solas y dijo, no se preocupe por las pruebas. Ya tengo a dos. Creí que fanfarroneaba. Le dije que no quería escuchar nada ilegal. Él sonrió como si yo fuera una niña y me deslizó un papel, nombres parciales, un lugar y 2 horarios. No son sobornos, dijo. Es ayuda. Ese mismo día, antes de la selección, vi algo raro. Un hombre que no era prensa ni familiar paseando cerca del tribunal, siempre a la misma distancia de 2 candidatos al jurado. No hablaba con ellos. Solo aparecía cuando miraban el teléfono, como un recordatorio vivo. Después supe cómo funcionaba. El ayudante no ofrecía dinero, les ofrecía silencio. Les dejaba caer datos personales que nadie debería tener, la deuda médica de uno, el hijo con problemas del otro, y luego un mensaje simple. No te pedimos nada, solo que no arruines tu vida. Cuando confronté a mi cliente me dijo, la gente cree que el chantaje es gritar, number. El chantaje elegante es sonreír y dejar que ellos imaginen el desastre. Ahí me di cuenta de que no era un acusado desesperado. Era un depredador que convertía el sistema en un tablero emocional. Y yo, sin querer, estaba sentada al lado del tipo que sabía exactamente qué botón apretar en cada persona. Historia 22. Acepté defender a un hombre acusado de denunciar un secuestro falso. Él juraba que su hermana realmente había desaparecido, que la policía era incompetente. La familia lloraba. Había fotos pegadas por la ciudad, vigilias. Yo entré con la idea de alguien está siendo injustamente castigado por pedir ayuda. El quiebre llegó con un detalle mínimo. En todos los afiches, la foto de la hermana tenía un fondo distinto, como si él hubiera recortado la imagen a propósito. Pedí ver el teléfono de la hermana. Había sido hallado semanas después en un contenedor. En el historial de ubicación, el último punto era un estacionamiento, pero el teléfono había estado sin batería desde horas antes. Ese punto se generó cuando volvió a encenderse. ¿Quién lo encendió? En la entrevista mi cliente se quebró, pero no por tristeza, por molestia. ¿Por qué todos se obsesionan con la tecnología? Ella se fue, lo dijo como quien pierde la paciencia con un niño. Luego, sin darse cuenta de lo que revelaba, añadió, yo solo necesitaba que la buscaran en el lugar correcto, para que nadie mirara el lugar real. Me quedé fría. Resultó que la desaparición era un arma. Había creado caos para encubrir otra cosa. No era un hermano preocupado, era un director de escena. Y cuando entendí que la hermana nunca fue el objetivo sino el distractor, sentí que el monstruo no solo mentía, disfrutaba viendo a una ciudad entera llorar bajo su guión. Historia 23. Defendí a un hombre acusado de incendio provocado, pero no por seguro ni negocios, por venganza. Él decía que era imposible, que estaba en casa, que odiaba el fuego. El incendio fue en el taller de un ex socio con el que había peleado por dinero. En el expediente había algo que parecía a mi favor. No había acelerantes detectados. El perito solo hablaba de falla eléctrica. Yo respiré, hasta que pedí el informe completo, con anexos fotográficos. Ahí vi el patrón. El fuego no empezó en el tablero ni en cables. Empezó alrededor de una mesa específica, como un círculo.
Le pedí al fiscal la lista de objetos recuperados. Había un regalo envuelto que nadie reclamó. Una caja metálica con un lazo, encontrada cerca del punto de origen. Cuando se la mencioné a mi cliente, me miró con una chispa de orgullo. Ah, eso. Quería que lo abriera. Yo. ¿Qué era? Él. Un recuerdo. Para que entendiera que no se puede humillar a la gente y seguir respirando tranquilo. El incendio no fue un accidente. Fue un mensaje. Y lo más oscuro fue su tranquilidad. No hablaba como alguien cegado por rabia, sino como alguien que entregó un paquete con una sonrisa, esperando el momento exacto en que el otro se diera cuenta de que estaba condenado. En ese instante supe que no defendía un crimen impulsivo, sino una revancha cuidadosamente servida, como un postre frío. Historia 24. Me contrató un hombre en un divorcio conflictivo que terminó en denuncia por violencia psicológica. Él insistía en que solo quería custodia compartida y que su ex era inestable. Sonaba al típico pleito donde cada uno acusa al otro, hasta que llegó la terapia obligatoria por orden judicial. Yo pedí los reportes del terapeuta para demostrar cooperación, y ahí apareció el horror. Mi cliente había grabado sesiones, no por prueba, sino para editar frases. Tenía clips recortados donde ella sonaba agresiva, fuera de contexto, y luego los enviaba a familiares, al trabajo, a cualquiera que pudiera aislarla. Cuando lo encaré, respondió con calma. ¿No es eso lo que hacemos todos? Presentar la mejor versión de la historia. Le dije que eso era manipulación y acoso. Él se rió. Doctora, terapia es una mina. La gente va a confesar debilidades con buena iluminación. Lo peor fue descubrir que él guiaba la sesión como si fuera un guionista. Provocaba, hacía que ella reaccionara, y luego adoptaba el tono suave para que el terapeuta lo viera como el estable. Tenía una lista de temas gatillo pegada detrás del móvil. Ese día entendí. Algunos monstruos no necesitan golpes. Usan lenguaje de salud mental como cuchillo. Convierten la ayuda en trampa y te destruyen con palabras que suenan razonables. Historia 25. Me llegó un caso de herencia. Un hombre mayor murió por causas naturales, y de la nada, apareció un testamento nuevo dejando casi todo a un sobrino que nadie veía desde hacía años. Ese sobrino me contrató para blindar el documento. Venía educado, humilde, hasta agradecido. Lo raro fue que el testamento se firmó 2 semanas antes de la muerte, cuando el señor ya estaba muy débil. Pedí informes médicos para anticipar impugnaciones. Encontré algo mínimo pero inquietante. El anciano había empezado un suplemento milagroso recomendado por el sobrino. No era mi área, pero algo olía mal. Luego vi los mensajes. El sobrino hablaba con el médico privado, insistiendo en no alarmar a la familia y en evitar autopsias innecesarias. Cuando lo confronté con cuidado, él no se puso nervioso. Me miró como si yo estuviera entendiendo tarde. ¿Sabe lo fácil que es que nadie cuestione una muerte tranquila? La gente prefiere la historia bonita. Yo dije, ¿qué hiciste? Él sonrió. Lo cuidé. Lo acompañé. Le quité el estrés. En la audiencia, cuando la familia lloraba, él también lloró, pero con una precisión casi artística. Y en un pasillo, cuando creyó que no lo veía nadie, se limpió la cara y su expresión volvió a cero, como una máscara guardada. Ahí supe que el monstruo no siempre llega con violencia visible. A veces llega con flores, con té caliente, con firma notarial, y con la paciencia suficiente para esperar a que la muerte parezca natural. Historia 26. Entré como defensora en un caso de difamación y extorsión entre empresarios. Mi cliente juraba que solo había reenviado un video comprometedor que ya circulaba. La víctima decía que era un deepfake hecho para destruirlo. Yo pensé, pelea sucia, internet, egos. Pedí los metadatos del archivo para ver si podíamos alegar desconocimiento. Y ahí vi algo que me dejó sin aire. El video no era descargado, era renderizado. Tenía rastros de un modelo entrenado localmente y, lo más inquietante, una carpeta de audio titulada Voz Base. Dentro había cientos de clips cortos, risas, carraspeos, frases sueltas y un nombre en los archivos. Mamá, ven, era la voz de una niña. Le pregunté por qué tenía grabaciones infantiles. Me respondió sin parpadear. Para mejorar el modelo. Las voces pequeñas son más limpias. Yo, ¿de quién es esa voz? Él se encogió de hombros. De mi hija. Habla mucho. Aproveché. Luego, como si me explicara un truco de edición, agregó. ¿Quiere que el deepfake parezca real? Métale humanidad. Un error, una respiración, una risa de fondo. Eso lo aprendí con ella. En ese momento entendí que no era solo un hombre dispuesto a mentir. Era alguien capaz de usar a su propia hija como herramienta para perfeccionar un arma.
Y lo dijo con orgullo técnico, como si fuera una mejora de software. Historia 27. Defendía a un tipo que todo el barrio llamaba héroe. Era el que rescataba a chicas ebrias y las llevaba a casa. Lo acusaron de agresión sexual y la mitad de la comunidad gritaba que era una cacería de brujas. Él venía a mi oficina con fotos entregando comida a indigentes. Yo casi caigo, hasta que pedí su historial de ubicación para contradecir a una denunciante que decía que él se desvió. El GPS mostraba algo peor, él no se desviaba. Repetía el mismo recorrido cada fin de semana, a la misma hora, pasando por los mismos bares, quedándose en las mismas esquinas como un pescador. Luego revisé el maletero, inventario policial. Había agua, mantas, un cargador y también un juego de llaves universales, una cinta y un spray para dormir, según él, por ansiedad. Cuando lo enfrenté, sonrió. Doctora, yo preparo emergencias. Le dije, ¿emergencias o oportunidades? Su respuesta me heló. Si uno ayuda, la gente baja la guardia. Es el premio por ser bueno. Después entendí el patrón. Pinchaba neumáticos en un estacionamiento cercano, para que no conduzcan. Ofrecía llevarlas y se convertía en su única salida. No era un salvador. Era un cazador con uniforme de bondad. El monstruo no atacaba con violencia. Atacaba con reputación.